Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del programa que hemos denominado DALET, Delet Ladrayá. En esta ocasión va a estar Fernando con nosotros, nos va a contar un poquitito si la Torá es de la tierra o de los cielos y quién es el dueño de la Torá. No sé si la traducción sería Mina Shamayim o Mina Aretz, o algo así, pero bueno, en cualquier caso, como ya Fernando lo tenemos más que conocido, lo vamos a poder bombardear a preguntas que nos hagan falta sin ser tímidos, como nos pudo haber pasado en ocasiones anteriores. Con lo cual, la sesión será más o menos como siempre, 1 hora y lo que dure de duración, y micrófonos cerrados, y cuando Fernando nos pregunte algo le podemos responder, y si no, cuando deje turno para preguntas, todo nuestro. Así que a disfrutarla. Bárbaro, bárbaro, muchas gracias, muchas gracias. De más está decir que es un gusto para mí estar aquí con ustedes, y nunca está de más decirlo. Así que lo digo con Kavaná, para mí es un placer estudiar con amigos, así que esto es exactamente eso, estudiar con amigos. Yo traje un tema para proponer, pero vamos a trabajarlo todos juntos. Esto, de lo que se trata el ciclo Dalet, que es Delet Ladrayá, que es una entrada, una puerta a la interpretación. Entonces yo pensé en traer un tema que es, en traer una sugiá del Talmud. Ya todos sabemos lo que es el Talmud, entonces voy a explicar lo que es una sugiá. No, es una broma. No todos sabemos lo que es el Talmud. Así que si voy a tener términos que no me van a entender a partir de ahora, por favor siéntase libres de preguntarme. En algunos momentos yo voy a hacer preguntas para que podamos conformar esta drayá, para que entre por la Delet, por la puerta, que la podamos armar entre todos. Esto no pretende ser un monólogo como es en otros casos, sino que vamos a ir opinando entre todos. El Talmud es un compendio, te podría decir, de sabiduría de los rabinos, de los sabios, que fueron dejadas por escrito por los Tanaim y los Amoraim, ¿no? Los Tanaim son aquellos sabios que escribieron la Mishnah entre los años menos 200 y más 200 aproximadamente. Lo estoy resumiendo en 2 palabras, algo que merece una enciclopedia, ¿no? Y los Amoraim son los sabios que escribieron la Gemara entre el año 200 de la era común y hasta el año 600. Más o menos, todas estas obras de los Tanaim y de los Amoraim, entre el menos 200 y el más 600, ¿no? 600 después de la era común, todo esto es lo que se llama el Talmud. Una sugiá del Talmud es una unidad temática. Podría decirse que es una unidad temática, ¿no? Es un texto que puede ser muy, muy breve o un poco más extenso, pero que trata de un tema, o más o menos alrededor de un tema. Yo traigo una sugiá del Talmud para que podamos entender y para que podamos interpretar, como dice el nombre de este ciclo, Delet Ladrayá, para que podamos interpretar a ver si la Torá está en el cielo, o salió del cielo y le pertenece a alguien. Para eso traje una sugiá, que es una de las sugiot más famosas y más conocidas del Talmud, que se conoce como Talmud Shelachnai, y para eso vamos a ir directamente a estudiar. ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿Estamos viendo la presentación? Sí. Bien, gracias, muchas gracias. Vamos a ver. ¿Se sigue viendo? No. Ahora ya no. Ok, parece que mi modo de presentación del PowerPoint no me funciona. Así que
después lo arreglaremos. Y ahora se ve bien, ¿sí? Ok, vamos a ver. Pregunta que quiero hacer primero, a ver si hay uno o dos voluntarios o tres voluntarios que me quieran dar algún testimonio de qué vinieron a buscar a esta clase. Alguien que me digan dos palabras, dos o tres personas, dos o tres amigos, que me digan qué vinieron a buscar a esta clase. En base al título, en base a otra cosa, y qué se quieren llevar de esta clase. Uno, que hable el segundo, porque el primero siempre es vergonzoso, que hable el segundo. Sí, Hombre, hablo yo con permiso. Gabriel. Pues nada, esto es muy sencillo. Como yo vengo a buscar aprendizaje y escuchar las palabras de un rabino que me gusta, y creo que tiene algo que aportarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Por otro lado, el título me llama la atención porque es una cuestión que siempre he pensado, imagino que los demás, en qué medida la Torá o cómo es esto de la Torá es claramente un texto divino. Sin embargo, quien lo ha escrito y siempre son cuestiones o subiot que despiertan dudas. Muy bien, muchas gracias, Gaby. ¿Algún otro voluntario? Pues confusión es lo que nos vas a traer. El que no sabe vive feliz y el que empieza a conocer se pierde. Me encantó, me encantó. Parece que Antonio ya estudió Talmud antes. Muy bien. Bueno, ¿Julia? Sí, yo igual, más o menos. Me ha llamado mucho la atención lo del dueño. Lo del dueño de la Torá sí me ha llamado la atención. Aparte que por fin tengo los jueves libres, que por eso no me he podido enganchar antes. Y me ha gustado el título. ¿Quién es el dueño de la Torá? En el sentido de... Y me imagino que lo que nos vas a plantear son dudas para que nos las demos, más que respuestas, que nunca vengo a buscar respuestas a una conferencia de este tipo o a una sesión de estudio. Lo que quiero son, por lo menos, hacerme preguntas. Pero me ha llamado mucho la atención lo del dueño. Sí. Muy bien, muy bien. Ya que estás, Julia, ya que estás con el micrófono abierto, la segunda pregunta, te voy a dar la posibilidad de contestar primero. Te pregunto, ¿tú qué crees? ¿Que la Torá está en el cielo? ¿Tiene que elegirse sitio o puede estar en el cielo y en la tierra? Porque para mí es lo ideal, que se mantenga en los cielos, pero que baje a la tierra y la podamos compartir. Lo digo por si se puede elegir, yo elijo los dos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que es de la tierra. Más? Yo creo que está en la tierra, Fernando. Ok. Sí, ¿Quién yo creo que está en la tierra, ya que en el cielo no necesitan la Torá. Sin embargo, en la tierra sí la necesitamos. Ah, ok. Perdón. Yo creo... Perdón. Diga. Bueno, vale, ok, voy yo. Que, vale, en el cielo no la necesitarán o sí la necesitarán más, porque lo deben de tener más claro si están enfrente de la presencia de Hashem. Entonces, no necesariamente no la tienen que necesitar más que nosotros. Ajá. Bueno, ok. Está muy bien. ¿No hay algo que dice la propia Torá? Que dice que no está en el cielo para que la busques arriba, ni en la tierra, sino en tu propio corazón y en tu mente. Ok. ¿Quién dijo esto? Sol. Muchas gracias, Sol. Yo podría añadir, si es posible, hay un pasaje, creo que es en el Talmud, que habla del famoso, situación en la que el Rabí Eliezer dijo aquello: si Alajá coincide conmigo, que el cielo te prueba de ello. Entonces la voz del cielo salió al paso y dijo: ¿por qué discutís con Rabí Eliezer si la Alajá siempre coincide con él? Rabí Yoshua se levantó y le dijo: la Alajá no está en el cielo. Y parece que Eliezer sonrió y dijo: mis hijos me han vencido, y
y a partir de ahí se exilió, con lo cual ya hay una división entre lo que debe legislarse en la tierra y lo que es cosa del cielo, ¿no? Pero bueno, eso no es tanto la Torá, como quizá pues como la halajá, ¿no? Que tiene una vinculación obviamente estrecha, pero en fin, probablemente convenía hacer una distinción entre ambas cosas, ¿no? Muy bien. Emilio ya estudió lo que vamos a estudiar ahora. Espero que podamos hacer un aporte novedoso, Emilio. Estoy seguro que vamos a poder... No, esto debe ser lo único que sé. Entonces se me ha quedado y lo repito constantemente. Entonces no creas que lo he preparado. Simplemente es una cosa que tenía ahí y que me ha quedado de una manera, pues, en fin. Perfecto, Pero, perfecto. Deseando escucharte y ampliar pues, muchísimo más de lo poco que sé. Ojalá, Emilio, ojalá. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de hacer una aproximación a este tema a través de una subguía que la encontramos en Baba Metzia 59b. Aquí les traigo la hoja del Talmud para que podamos, ¿se ve bien? Para que podamos estudiarla. ¿Sí? Bueno, comenzamos. ¿Todos ven bien, claramente? Sí. Ok, bueno. Los que me conocen saben que yo soy un poco chistoso. A veces son chistes buenos, a veces son chistes malos. Pero por supuesto que sería una crueldad que no tiene nombre ponerles esto en la pantalla y decirles, bueno, vamos a leer. Vamos a estudiar aproximadamente, esto es una página del Talmud, ¿sí? Solamente como para estudiar y para enriquecernos un poquito. Este tipo de página es lo que se conoce como el Fus Vilna, la impresión de Vilna, que fue, digamos, la primera vez en forma masiva que se imprimió el Talmud en una imprenta. Esto fue un antes y un después, porque anteriormente solamente los rabinos tenían algunos manuscritos o algunas copias de los manuscritos del Talmud. Lo que sucedió en el año aproximadamente 1870 en Vilna, que queda en Lituania, por la viuda de Rom, en lo que hizo en una imprenta, armaron lo que se llama Fus Vilna, ¿no? Pusieron no solamente la Gemara, que es lo que está en el medio, sino que también pusieron comentarios de Rashi a los costados, al costado, y pusieron también comentarios de Tosafot y de otros parshanim, de otros comentaristas. Entonces, esto recién a partir del siglo XIX. Antes no existía una cosa como esta. Hoy en día nosotros tenemos el Talmud disponibles en un montón de formas y de un montón de maneras, en internet inclusive, con traducciones muy buenas, pero tenemos que saber que hasta el siglo XIX, final del siglo XIX, no había esto para todo el mundo. Esto es la página 59b, que es lo que vamos a estudiar, y concretamente de esta página lo que vamos a estudiar es este fragmento, este pedacito que yo marqué aquí, que ustedes pueden ver, y que para los que no tenemos buena vista y podemos usar la tecnología, lo vamos a ver mucho más ampliado, ¿sí? Y lo vamos a ir traduciendo. Así que no se hagan problemas. Si les parece, comenzamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, empezamos con el contenido y vamos a ir haciendo preguntas en el trayecto. Acá tenemos, se nos presenta un caso. En esta subguía se nos presenta un caso en el Talmud. Vienen algunos rabinos. Yo les voy a ir diciendo quiénes son los rabinos, más o menos de qué época, porque es importante saber en qué contexto estamos. En general esto está ocurriendo en mediados del siglo II, o sea, entre el 100 y el 200 de nuestra era, o sea,
para ubicarnos y para saber la importancia de esta época, estamos hablando de aproximadamente la segunda o tercera generación de sabios después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Con lo cual, nosotros sabemos que después del Hurban Abayit Ashini, después de la destrucción del segundo Templo de Jerusalén, hubo una reingeniería del judaísmo, se reinventó el judaísmo. O sea, dejó de existir como existía antes y empezó a existir un judaísmo nuevo. Los ingenieros, entre comillas, de este nuevo judaísmo son estos sabios que nosotros, muchos de estos que vamos a estudiar ahora, en este momento, ¿sí? De esta época. Viene diciendo, antes de esto, yo no lo traje porque viene de la hoja anterior y no viene al caso, o sí viene al caso, pero viene diciendo el Talmud sobre el tema del maltrato de Onat Devarim, lo que se llama el Onat Devarim. Onat Devarim significa el maltrato verbal, no solamente el maltrato de una persona hacia otra físicamente, sino que el maltrato verbal, ¿no? La ofensa, la calumnia o el maltrato verbal per se. Entonces dice el Talmud, antes de esta parte que nosotros tenemos acá, dice así: aprendemos en una Mishnah, si uno corta un horno de barro a lo ancho en segmentos y coloca arena en cada segmento, Rabbi Eliezer lo considera ritualmente puro. Y los rabinos, el resto de los rabinos, muchos otros rabinos, y todos los otros rabinos muy importantes, muy reconocidos, consideraban a esto impuro. ¿Sí? Entonces, ¿con qué nos...? Esto está antes de la parte que yo traje. ¿Qué pasa acá? Hay un mahloket, hay una discusión entre varios rabinos alrededor de una mesa. Por un lado está Rabbi Eliezer, ¿sí? Que Rabbi Eliezer es uno de los rabinos, para que ustedes comprendan, él es el sexto rabino más mencionado en el Talmud. El sexto en el ranking de rabinos mencionados es el sexto, o sea, se lo menciona muchísimo. Tiene una impronta muy fuerte en el Talmud. Él fue, por ejemplo, discípulo de Yohanan ben Zakkai, que fue el editor de la Mishnah, o el compilador de la Mishnah. Él era también colega de Rabban Gamliel, otro rabino muy famoso, y de Rabbi Yoshua ben Hananiah, ¿sí? Estos dos rabinos, Rabban Gamliel y Rabbi Yoshua, nosotros ahora lo vamos a leer porque van a estar en la discusión, pero ellos están del otro lado de la discusión. Está solo Rabbi Eliezer, que dice que este horno es puro. No me quiero meter no interesa por qué, ¿no? Pero hay una discusión, él dice que es puro, y todos los otros rabinos, de los más conocidos, dicen que este horno es impuro. ¿Ok? Seguimos. Bien. También, para poder ver bien lo que dice el Talmud, lo que hice yo es traer la hoja del Vilna y lo puse bien adelante para que lo podamos leer todo, el que quiera leer, y sobre todo lo traduje o traje una traducción. Dice así: Vezehu Tanur Shel Achnai. Y esto se conoce, dice, como el horno de Achnai. ¿Qué es Achnai? No se sabe. Ahora vamos a ver. Tampoco vamos a ver muy bien, porque hay distintas opiniones. Pero tampoco importa un poquito, pero no importa tanto. Maya Achnai, pregunta la Gemara. O sea, la Gemara pregunta, ¿de qué se trata esto de Achnai? Y dice, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Shmuel, o sea, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Shmuel. Esta es una fórmula que utiliza mucho el Talmud. Hay un rabino que dice algo porque se lo escuchó decir a otro rabino. Fíjense qué importante esto de citar las fuentes. No es que yo lo digo, es que yo digo algo porque se lo escuché a otra persona. ¿Qué dijo este Rabbi Yehuda, que dijo Rabbi Shmuel? Dijo que, respondiendo a esta pregunta de Achnai, se caracteriza de esta manera debido al hecho de que los rabinos
lo rodearon con sus preguntas como una serpiente, que a menudo forma una espiral cuando está en reposo, y entonces lo consideraron impuro. Ahora voy a explicar. Voy a tratar de explicar. ¿Sí? Dice, los sabios enseñaron, ese día, cuando discutieron este asunto, cuando estaban discutiendo sobre este horno, si es puro o impuro, Rabí Eliezer respondió todas las preguntas posibles en el mundo para demostrar su punto de vista, para apoyar su opinión, pero los rabinos no aceptaron sus explicaciones. Ok, vamos a ver un poquito. Aquí, ¿se ve el puntero? Sí, se ve. Esto es una figura que representa más o menos lo que era un horno en la época, uno de los hornos, había muchos modelos de hornos en la época del Talmud, ¿no? Por aquí abajo se ponía la leña y arriba se colocaba lo que se quería hornear. Entonces ustedes ven que esto está cortado y por eso el Talmud dice, bueno, la discusión es que si el horno está cortado y entre una parte y la otra se pone arena, el Rabí Eliezer dice que es puro y los otros rabinos dicen que no es puro. Pero lo que a nosotros nos importa de acá, más allá de la razón de la discusión, es que acá hablan de una serpiente. ¿Por qué hablan de una serpiente? ¿No? Acá lo tenemos, a mí me gusta explicar mucho también visualmente, acá lo tenemos a Rabí Eliezer, que dice que está ok, el horno, y este es Rabban Gamliel, que es como uno de los líderes del bando de la mayoría, ¿no? De los que son muchos. Rabban Gamliel dice no, el horno no es kasher, no es puro, y Eliezer dice que sí es puro. Y acá está Rabban Gamliel con todos los otros rabinos que están en contra de él. Ok. Fíjense lo de la serpiente. Este horno parece como una serpiente cuando se queda dormida, que se enrolla todo, y por acá faltaría la cabeza arriba, ¿sí? Entonces el Talmud utiliza una metáfora que nosotros cuando terminemos de estudiar esto lo vamos a entender, porque dice, lo rodearon como una serpiente y lo declararon impuro a Rabí Eliezer. Lo rodearon con preguntas, como una serpiente cuando rodea algo, y lo declararon impuro. Seguimos. ¿Preguntas hasta acá? Seguimos. Acá empieza una serie de 4 pruebas. Porque ¿qué pasó acá? Rabí Eliezer está diciendo que no es puro ese horno. Entonces todos los rabinos le habrán hecho miles y miles de preguntas, y el Talmud dice que él respondió todas las preguntas, y sin embargo, los rabinos no aceptaron ninguna de sus respuestas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Rabí Eliezer, cansado de dar razones, y Rabí Eliezer era realmente alguien muy, muy, muy sabio, y alguien muy pesado en su generación, harto de dar todas las razones y todas las respuestas y toda la lógica posible, presenta cuatro pruebas que ahora la vamos a ver. Dice así, Amar Lahem, Imalajá Kamoti, ¿no? Le dijo a ellos, después de no poder convencerlos lógicamente a los rabinos, vamos a saltear el hebreo, el arameo, el Rabí Eliezer les dijo, si la halajá está de acuerdo con mi opinión, que este algarrobo lo demuestre. O sea, este algarrobo lo va a demostrar. ¿Sí? ¿Qué pasó? El algarrobo solo se arrancó de su lugar 100 amot, dice el Talmud, y hay quienes dicen 400 amot. O sea, 100 amot son aproximadamente 50 metros. ¿Qué sucedió acá? Un algarrobo, él quiere demostrar su punto de vista, al no ser aceptado todas las respuestas lógicas, lo que él hace es acude a un milagro. Y el milagro sucede. O sea, un algarrobo, este que vemos acá por la ventana, se mueve
50 metros, y hay algunos que dicen que en realidad se movió 200 metros, no importa. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron los rabinos? Los rabinos dijeron, y es bueno escucharlo en hebreo, porque se repite esto varias veces, Ambrulo, le dijeron a él, Ein Mavin Raya Mine Haru. O sea, nosotros no podemos considerar este milagro de que el algarrobo se haya movido como una respuesta para poder modificar una halajá de la cual nosotros estamos en desacuerdo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Seguimos. Dice, segunda prueba. Rabí Eliezer volvió y les dijo, si la halajá está de acuerdo con mi opinión, entonces las aguas lo probarán. ¿Y qué sucedió? Él estaba al lado de un arroyo, las aguas venían de arriba para abajo, como vienen las aguas, y entonces, en un determinado momento, las aguas empezaron a ir en contra de la corriente. En lugar de bajar de arriba hacia abajo, empezaron a ir desde abajo hacia arriba, superando cualquier evento de la naturaleza. O sea, otra vez, un milagro. Él hizo que las aguas fueran en reversa. ¿Qué le contestaron los rabanim? Ambrulo, ein mevin reaya, me amatamain. Nosotros no podemos considerar una prueba el hecho de que se haya producido este milagro de que las aguas vayan en reversa. ¿Sí? Esa fue la segunda. Tercera prueba. Volvió Rabí Eliezer y les dijo, ellos estaban dentro de un Beit Midrash, que es una casa de estudio, estaban estudiando, y entonces les dijo, si la halajá está de acuerdo con mi opinión, entonces que los muros del Beit Midrash lo demuestren. ¿Qué sucedió? Las paredes del Beit Midrash se inclinaron hacia adentro y comenzaron a caer. Rabbi Yoshua regañó. Rabbi Yoshua, aquí entra en juego otro de los rabinos, Rabbi Yoshua, regañó a los muros y les habló y les dijo, si los sabios discuten por una cuestión de halajá, ¿qué os importa a vosotros? O sea, ¿por qué ustedes se meten? O sea, acá tenemos dos milagros, o una locura, no sé cómo interpretarlo. Tenemos las paredes que se mueven por motivo del habla, el milagro que produjo Rabí Eliezer, y está Rabí Yoshua que va y le hace un no, como se dice, a las paredes, y le dicen, ¿y ustedes por qué se meten si los sabios están discutiendo? Entonces, ¿qué sucedió? Los muros no se terminaron de caer por respeto a Rabí Yoshua, porque Rabí Yoshua fue y los regañó, y les dijo, ustedes no se metan. Entonces los muros se inclinaron hasta un determinado momento, y no se terminaron de caer por respeto a Rabí Yoshua que los regañó. Pero los muros no se enderezaron por respeto a Rabí Eliezer, que los había mandado a caer. Entonces, ¿qué pasó? Finalmente, los muros del Beit Midrash quedaron así como se ve en la figura. Seguimos. Tercera prueba. Ahora viene la cuarta prueba. Esta cuarta prueba de Rabí Eliezer es una prueba realmente increíble, y acá es donde se pone interesante. ¿Qué les dijo Rabí Eliezer? Volvió y les dijo, si la halajá está de acuerdo conmigo, o sea, si yo tengo razón, Mina Shamaim Yojihu, que lo demuestren desde el cielo. Entonces, como dice en hebreo, Yatzata bat kol veambra malahem etzel Rabí Eliezer she'alajá como to bechol makom. Salió una voz del cielo, salió una bat kol y dijo, ¿por qué están discutiendo o por qué difieren con Rabí Eliezer si en realidad
la halajá es fijada de acuerdo a lo que él dice en todo lugar en que él la cita. Cada vez que él dice, desde el cielo, le respondieron, ya nos podemos imaginar quién, le respondieron para soportar, para apoyar la postura de Rabí Eliezer en contra de todos los rabinos, diciendo, ¿por qué están discutiendo con Rabí Eliezer? Si ustedes saben, todos sabemos, que siempre la halajá se fija de acuerdo a Rabí Eliezer, lo cual era cierto. Siempre que hay una discusión, la halajá se fija por la opinión de Rabí Eliezer en el Talmud. Y entonces, como dijo Emilio, o como lo dice el Talmud, Rabí Yoshua se enoja, se pone de pie, y es importante esto de que se puso de pie, ¿no? Porque dice el Talmud, Amad, se puso de pie Rabí Yoshua al Raglav, sobre sus piernas, de Amar, Lo Vayamaimi. Lo Vayamaimi. La Torah no está en el cielo. ¿Y qué es lo que cita? ¿A qué se refiere? Pregunta la Gemara, pregunta, ¿a qué se refiere con esto de que no está en el cielo? ¿No? Y sale Rabí Irmía, que es interesante notar que toda esta conversación, todo este majloque que está sucediendo hasta este momento, sucede dentro de en Yavne, dentro del siglo I, de la mitad del siglo II aproximadamente, entre todos sabios de la misma época. Pero viene acá en el Talmud, viene Rabí Irmía, que Rabí Irmía ya es una morá del siglo IV. Ya 2 siglos después, que es lo que tiene de maravilloso el Talmud. O sea, Rabí Irmía está opinando sobre algo que sucedió 200 años antes, y se mete acá en la charla, y nosotros lo leemos, y si nosotros no sabemos eso, pensamos que Rabí Irmía está sentado en la misma mesa que Rabí Eliezer, y Rabban Gamliel, y Rabí Yoshua, pero en realidad no, Rabí Irmía está 200 años después, y entonces él pregunta, ¿cuál es la importancia de cuál es la relevancia de esta frase, Lo Vayamaimi? Y la Gemara pregunta esto, y Rabí Irmía responde, desde el momento en que la Torá fue entregada en el monte Sinaí, no hacemos caso a ninguna voz que proceda del cielo, ya que está escrito en el Sinaí que se debe seguir a la mayoría. ¿Qué dice en la Torá con respecto a este pasuk? Es interesante porque se lo cita de uno de los discursos de Moshe. Fíjense que lo traen de Devarim 30, si no me equivoco, creo que el Sefer Devarim tiene 32 capítulos, o sea, bien al final de la Torá, traen este fragmento en donde Moshe le está hablando al pueblo para darle fuerza para cumplir las mitzvot, y entonces Moshe les dice, porque esta mitzvah que te prescribo hoy no está oculta para ti, ni está fuera de tu alcance, Lo Vayamaimi, no está en el cielo, para que pretendas decir, ¿quién puede subir al cielo por nosotros, para que nos la traiga y nos la dé a conocer, para que la llevemos a la práctica? Entonces esto es lo que nos trae, este pasuk. Después, posteriormente, Rabí Irmía, trae del libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 2, del Sefer Shemot, nos viene a traer no solamente que Lo Vayamaimi, sino que nos viene a traer el pasuk en donde se cita que desde que nos dieron la Torá en el monte Sinaí, en el Har Sinai, se debe seguir a la opinión de la mayoría. Y como la mayoría de los rabinos, agrego yo, la mayoría de los rabinos en este mahloket, en esta discusión, no estaba de acuerdo con el rabino Eliezer, la halajá debería regirse de acuerdo a la opinión de los rabinos y no a lo que dice Rabí Eliezer. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Seguimos? Porque ahora viene lo más increíble de este relato.
increíble, increíble. Y dice así, Ashkejea Rabbi Natán le Eliyahu. Dice así, la Gemara cuenta, pero a continuación, sin ninguna sacá, o sea, a carácter seguido. La Gemara relata que años después, el Rabbi Natán, un rabino, se encontró con el profeta Eliyahu y le pregunta, Maya Beit Kutshabrihu Beayashata, o sea, ¿qué hizo Akadosh Baruj Hu? ¿Qué hizo el santo bendito sea en ese momento cuando el rabino Yoshua emitió su declaración de decir Lo Vayamaimi? Y Eliyahu le contestó, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, sonrió y dijo una frase muy, muy, muy famosa, Nitzehuni Banai, Nitzehuni Banai. O sea, Dios, mientras ellos estaban discutiendo, y Rabbi Yoshua dijo, Lo Vayamaimi, lo que hizo Dios fue sonreírse y decir, mis hijos me han vencido, mis hijos me han vencido. Ok, muy bien. Vamos a analizar un poquito. Hasta aquí la exposición de la sugía. ¿Hay alguna pregunta? Ok, voy a hacer yo las preguntas entonces. Acá les traigo, vamos a hacer un análisis del caso. Vamos a intentar hacer un análisis de la sugía. Acá traje el texto en castellano para que nosotros podamos hacer alguna especie de análisis en base a lo que fuimos estudiando. Primero, tenemos el formato de esta sugía. Tenemos ahora podemos entender, ¿no? Por qué al principio dice que lo rodearon con preguntas como una serpiente. Los rabinos hicieron todo lo posible para vencerlo a Rabbi Eliezer, tratando de que Rabbi Eliezer decline de su opinión y les termine dando la razón a ellos. ¿Sí? La pregunta que yo me hago y quisiera discutirlo junto con ustedes y que tratemos de acercarnos a alguna respuesta es ¿qué es lo que tratan, primero, qué es lo que tratan de probar los sabios con este relato? ¿Por qué nos traen este relato los sabios? ¿Qué nos quieren enseñar? ¿Cuál es el meser? ¿Cuál es el mensaje o la moraleja o la enseñanza que nos quieren dejar los sabios al traernos esta sugía? Y otra pregunta que me gustaría hacerles y que podamos discutirlos todos es ¿por qué los sabios no lo dejan hablar a Dios? ¿Por qué le responden de tal manera que le quitan la opción de opinar y encima de todo, después, el final del relato nos da a entender de que Dios estuvo complacido con ese actuar, ¿no? ¿Cuál es el peligro que pudo haber habido si lo dejaban, opinar a Dios, decir, no opinar, opinar opinó, pero ¿qué hubiera pasado si le hubieran dado la razón a Rabbi Eliezer? Dicho sea de paso, para que todos sepamos cómo termina, esta sugía continúa un poquito más, de una manera maravillosa, que yo no la traje para la clase de hoy, para el encuentro de hoy, pero yo los invito para el que quiera poder leerla. Después de esto, los sabios, inmediatamente después que termina esto, los sabios se reúnen y le hacen un anatema, o sea, le hacen un nidui, sufre de ostracismo, el Rabbi Eliezer. Lo echan de la comunidad. Lo echan absolutamente de la comunidad porque no quiso dar el brazo a torcer. Ahora vamos a ver por qué lo echan de la comunidad. A ver,
¿Quién se anima a ensayar alguna de estas respuestas? ¿Alguna respuesta a estas preguntas? ¿Qué nos quisieron enseñar los sabios con esto? ¿Por qué no dejaron hablar a Dios? Sí, Sol. Bueno, lo que yo entiendo es que una vez que la Torá fue entregada por Dios a los hombres, son los hombres los que tienen que interpretarla según el sentir de la mayoría del pueblo. Ok. Ok. Está muy bien, Sol. Ahora ¿qué quiere decir? O sea, ¿hasta qué punto? Perdón, sí, ok. Vamos a ir escuchando respuestas. Muy bien, gracias. Sí, Bruria. Bueno, más siguiendo la línea que decía Sol, pues nada, santo bendito sea, pues nos entregó la Torá en el Sinai para guía, uso e interpretación. A partir de la entrega ya no hay modificación de la Torá. Entonces también como nos otorga el libre albedrío, y aunque en un principio nos pueda parecer que Rabbi Eliezer tenga razón, hay una parte que le pueda parecer que tenga razón y que el resto de rabinos no la tenían, realmente hay que seguir la mayoría para llevar una norma, aunque no sea justa o esté... Bueno, pues hay que llevar una norma para todo el pueblo. Entonces es la norma de la mayoría, de lo que vota la mayoría de los sabios. Ajá. Aunque haya otras opciones, pero sean minoritarias, sean opiniones minoritarias por el momento social o lo que a caer. Y aunque se demuestre, y aunque Dios, yo creo que Hashem apoyó a Rabbi Eliezer con todos los milagros que ocurrieron, como mover el algarrobo, darle el agua que subía en sentido contrario, o sea, dio muestras como para poder entender que Dios, o sea, al resto de los rabinos, que Dios daba la razón a Rabbi Eliezer, pero siguieron con su... y no bueno, llegaron a expulsar. O sea, parece que es contra toda lógica. No es así. Muy bien. Ok. ¿Necesita alguien que deje el texto en la pantalla? Si no, me gustaría verlos a todos y que nos veamos. ¿Alguien quiere el texto en la pantalla? Si no, lo vuelvo a poner, con gusto. Si no, prefiero que nos veamos entre todos. Ok, ¿quién más? Sí, por favor. Yo quería hacer solo un pequeño comentario, y es que la discrepancia entre humanos, por muy listos que sean, no dejan de ser humanos. Por lo tanto, no creo que estemos en planos... Yo creo que trabajamos en dimensiones distintas, ¿no? Y a mí la discusión humana me parece discusión humana y, por lo tanto, tan válida como no válida, porque no deja de ser opinión humana. Y de ahí que entienda que al final la mayoría pues tenga mayor peso, aunque no estés de acuerdo. Ok, y según tu opinión, Antonio, ¿dónde está Dios en todo esto? O sea, porque está bien lo que tú dices, pero seguramente que Rabbi Eliezer tenía razón en lo que estaba diciendo, porque Dios viene a apoyar su postura. Entonces, o Antonio o alguien más. Bueno, en mi caso yo te iba a decir que no sé dónde está Dios en ese caso, como no sé dónde estaba en el Holocausto, como no sé dónde está en muchísimas situaciones. Solo sé que cuando discutimos entre hombres y no creo que Dios esté de más en uno o en otro, aunque en el texto te lo demuestren. Yo creo que no deja de ser que Dios está en otra
en otra dimensión. Y lo que estamos leyendo aquí son palabras entre hombres en una discusión entre hombres. Pero bueno, soy muy poco crédulo. Está muy bien, está muy bien. Julia y luego Manuel, ¿puede ser? Había alguien antes, creo. No sé si había alguien antes que quería hablar. Perdón, ¿se escucha mucho Marian, la me parece música del que era. vecino? Estabas tú, Marian. No. Perdón, decidieron hacer una fiesta acá al lado y no me dejan escucharlos. Vale. Sí, Vale. sí, ¿quién quería hablar? Sí, ¿puede ser yo? Vale. A ver, yo lo primero, se me ha venido una cosa a la cabeza, lo del tema del horno. Mi padre, cuando éramos niños, nosotros hacíamos horno con tierra y con barro, y nos ponía porque aparte, bueno, por ejemplo, cuando hacía el maíz, pues ahí se cocinaba en hornos y el horno siempre se debía de construir. Y es que era esa misma forma. Eso me acaba de venir la imagen de mi padre y yo de niña. Yo todavía lo hice con mis hijos cuando eran pequeños, cuando íbamos al pueblo de mi padre. Entiendo el poder decir, perdón si me equivoco, pero oye, hago este trabajo, gracias a Dios, gracias a Shem, porque el maíz ha crecido y ahora voy a poder cocinar este maíz en este horno para poder darle de comer a mi familia. Lo consideraría algo kosher dentro de esa perspectiva de vista, que yo sé lo que es, de verdad, montar un horno con las manos no es nada fácil, es que traes, mezclas, todo eso lleva un trabajo enorme. Luego es cierto que me llama mucho la atención el hecho de que efectivamente hay una voz, es Hashem, que lo soporta, pero la Torah está dada y ya me he hecho un lío, hasta ahí llego. No sé qué he dicho, pero es lo que tengo en la cabeza. Está muy bien, está muy bien. Lo adelantaron los compañeros al principio. Dijeron que nos íbamos a ir hechos un lío. Es así, es así. Pero bueno, así se aprende, muy bien. Julia o Manuel, no sé quién estaba primero, por favor. Un comentario, si puedo. Bueno, Gabriel. No, Manuel. Manuel, adelante. ¿Yo? Por favor. No, yo lo que... una pregunta que has hecho tú, se la ha hecho Antonio, ¿dónde está Dios? Yo veo, para mí, es que la enseñanza que yo veo aquí, que yo saco, que es muy particular, es que yo creo que Dios está aquí, nos está dando una lección, nos está enseñando a cuestionar. Es decir, nos da la Torá y es nuestra. Yo lo entiendo así, está en la tierra y es nuestra y le tenemos que interpretar y le tenemos que aplicar. Yo creo que lo que trata aquí es, esta enseñanza es de que nos enseñan a cuestionar. Aunque veamos las cosas claras, hay que cuestionar. Entonces, ¿qué nos incita a Dios? A que cuestionemos. Y también creo que hay un aviso de un peligro de seguir a un líder. Estamos hablando de Ben Eliezer, que era un sabio que nunca se equivocaba. En el que mismo Dios nos dice, cuando habla la voz del cielo, si siempre se aplica lo que Él dice. Pero ellos cuestionan. Y creo que es eso. Es decir, seguir a un líder, seguir a una persona siempre, al final, digamos, idealizar es peligroso. Y yo creo que hay una enseñanza aquí de que no debemos de seguir las cosas porque nos lo dicen alguien que sabe más que nosotros, sin antes previamente haber cuestionado. Y que quede claro que la interpretación de la Torah es nuestra porque Dios nos la ha dado. Entonces, es un poco lo que yo he sacado en conclusión. Muy bien, Manuel. Esta subida es tan rica en simbolismos que da para exprimirla. Justamente hace honor al nombre del ciclo, Delet Ladrashá. Justamente podemos, Lidroshota, podemos exprimirla, que Drashá es del verbo exprimir, no significa decir un sermón. Es exprimir las palabras a tal punto de que de dos palabras podamos hacer toda una explicación. Lo del seguir al líder a mí nunca se me había ocurrido. Y a Yerkoya, Manuel. Muy bien, muy bien. Creo que ahora, sí. Julia ¿no querías decir algo? ¿O ya está?
Sí, bueno, era simplemente lo que me sugería a mí. ¿Dónde a Dios? Pues Dios estaba respetando la opinión de sus hijos, tanto que llega a decir que le han vencido. Independientemente de lo que él pensara, les deja, como siempre, la posibilidad de estar acertados o equivocados. Yo voy a lo del líder. A mí, fíjate, me ha supuesto lo de Rabbi Eliezer todo lo contrario, porque como has dicho tú que acaba, al final, el que es discordante, el que da la nota discordante, la mayoría se lo carga. Quiero decir, que van a por él. Lo echan. Entonces, justo, claro, a mí me ha sonado justo, cuando ha dicho Manuel lo del líder, pues yo lo he visto justo del lado contrario. Aquel que quizá llevando la razón, no porque fuera un líder o nada, simplemente que él creía que llevaba la razón, la mayoría, pudiendo estar equivocada, al final aplasta a Rabbi Eliezer y acaba con él. Me había justamente llamado la atención por lo contrario de lo que decíamos, ¿no? Ok, ahí vamos con Gabriel. Para que entiendan de la gravedad de lo que estamos hablando, que le hayan hecho un nidui, o sea, que lo hayan echado de la comunidad, y en los tiempos del segundo, después de la destrucción del Beit HaMikdash, en la época que nosotros estamos hablando, en mitad del siglo II, significa prácticamente la muerte de una persona. O sea, no es como ahora, que me echan de la comunidad, bueno, me voy a la otra comunidad, o no voy a ninguna comunidad. No, en aquella época no existía estar afuera de la comunidad. O sea, echarlo, y además echaron a uno de sus líderes, de sus grandes líderes, ¿no? Y lo echaron a pesar de que él tenía el apoyo del cielo. O sea, sí, Gabriel. Nada, esta polémica me llama mucho la atención en general, pero en cuanto a la pregunta de dónde está la presencia divina, creo que está presente a lo largo de todo el desarrollo del debate. No olvidemos que nada en la vida real escapa a la supervisión divina y al control pormenorizado y detallado del cielo. Por lo tanto, está todo guiado del cielo. La cuestión es qué sentido tiene una polémica tan dura por esta cuestión. Llama la atención que el horno, la pureza del horno desencadene una pelea tan grande. También llama la atención los argumentos que aportan. O sea, no aportan unos argumentos muy convincentes, sino más bien simbólicos. Y claro, nosotros como humanos no podemos pretender entender dónde está Dios en la vida cotidiana, porque escapa a nuestra comprensión. Como dice Antonio, pues muchas veces nos extrañan las cosas que pasan, porque no estamos capacitados para entender los criterios o las consideraciones, porque Dios conduce las cosas de una forma u otra. Sí, o sea, abonando lo que dice Gabriel, lo que decís, Dios está presente, en este caso, otro día podemos discutir sobre la presencia de Dios en otros eventos de la historia, no solamente en la Shoah, sino en otros momentos. Pero en esta subida, en este relato en particular, nosotros tenemos una presencia de Dios muy fuerte. O sea, Dios está todo el tiempo presente. Porque no fue Rabbi Eliezer el que movió el árbol, el que hizo que la naturaleza hiciera que rotara el sentido de las aguas, que las paredes se caigan hasta la mitad, o que salga una voz del cielo. Eso fue Akadosh Baruj Hu, sin ninguna duda. Y acá, como lo dice Gabriel, verdaderamente llama mucho la atención, que por eso lo traje a esta subida, porque realmente da para exprimir mucho. La verdad que la causa de este machloket es lo que menos interesa, yo creo, no es que yo crea, es lo que yo interpreto. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Me dicen que escuchaban bajo. Gracias, muchas gracias.
es que no se dan cuenta de lo fuerte que está la música acá al lado. Nunca hicieron una fiesta, así que estaban Delet Ladrashá para poder hacer su fiesta de fin de ciclo. La razón de este Mahloket no interesa tanto. Realmente, digamos, para ellos era una cuestión de vida o muerte, porque los keilim, digamos, los instrumentos o los utensilios, incluido un horno, debían ser o puro o no puro, porque eso dependía también si uno podía cocinar, si uno podía tener comida, etcétera, etcétera, ¿no? Era, digamos, una razón muy justificada para ellos. A nosotros nos puede parecer una nimiedad, pero sin duda que hay algún mensaje que hay detrás de esto, que yo quiero ver si en el tiempo que nos queda lo podemos, bueno, ya estábamos en tiempo, pero vamos a ver si tenemos 5 o 10 minutos más, si el referí nos da tiempo de descuento. ¿Podría decir algo? Sí, por favor. Sí. Estaba primero levantando la mano hace mucho tiempo Bruria. Pues si podemos dar la palabra a ella y después luego Emilio, por favor. Yo estaría, perdón si interrumpo mucho. Bueno, contestando a Antonio con la presencia divina, yo creo que Dios, como decía Gabriel, pues está siempre presente en nuestras vidas. De todas formas, Él también ve lo que hacemos, nos puede juzgar por lo que hacemos o lo que no hacemos, cómo nos equivocamos o cómo guiamos nuestras vidas. Entonces, somos responsables y debemos de tomar nota de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, la lectura de nuestros actos. Tenemos el libre albedrío, y si Dios interviene, nos está quitando el libre albedrío, que es lo primero que hizo. Entonces, Dios no puede intervenir por muchas causas. ¿Qué lectura podemos sacar? ¿Cómo podemos pensar que en la Shoah, pues, o en los pogromos o con la Inquisición, pues pensamos que Dios no estaba? No. Simplemente igual, tal vez nos deberíamos haber defendido o tal vez teníamos que haber tomado otras decisiones, pero evidentemente Dios está. Lo único que para Él la vida humana pues puede tener un valor que para nosotros tiene otro. Bien. Porque realmente no sé cuál es. Dios dispone, Okay. pero sabe lo que hace y por qué. Ok, gracias, Bruria. Y Emilio. Sí, no, quería decir que, bueno, tomando como referencia efectivamente lo alegórico, ¿no?, que habéis mencionado, Gabriel en particular, sí me trae un poco, no sé, me recuerda todo el tema de la creación, ¿no?, desde el punto de vista cabalístico, ¿no?, en particular de Shevirat Hakelim, ¿no?, la destrucción de los vasos y toda la mención o la referencia al barro, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí pues el tema del Tikkun, el Pat Sufin, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Y después, yo creo que no veo a Dios legislando sobre el aborto y el divorcio, francamente. Y yo creo que es, más allá de la reparación, evidentemente, hay que gestionar pues la vida diaria digamos, de los seres humanos y va más allá del milagro. Eso es lo que quizá sea una interpretación muy legalista, pero bueno, en fin, eso es lo que... Ok. Yo quiero dejarles un... Iván, ¿querías decir algo? Sí, bueno, simplemente un comentario, una pregunta que sí, bueno, que me ha hecho pensar. Cuando has dicho lo de Torah o Mitzvah no están en el cielo, yo me hago otra pregunta, y es, ¿puede ser que sea una advertencia para no desentenderse del todo de la ley? Es decir, para no dejar la ley, bueno, queda más allá de lo palpable, de lo comprensible, porque está en el cielo y por tanto me puedo desentender de ello. Y otra pequeña apunte es que muchas veces las mayorías no tienen por qué llevar la razón. O sea, que también el tema que se nombra por ahí de liderazgo de mayorías, que muchas veces las voces discordantes o las voces discordes o las oposiciones, ¿no?, o la gente que piensa de una forma diferente, muchas veces tienen la razón y la mayoría no, aunque sean la mayoría. Pero nada, simplemente eso, el hecho de no desentenderse de la ley porque está en el cielo, y ojo con las mayorías, que a veces son difíciles. Bien, gracias, Iván. Sí, o sea,
para poder hacer, ¿alguien más? Si no, a mí me gustaría, no hay más tiempo, Gastón, I'm sorry. No, sí, por favor. Adelante. Ah, sí, me dejas que sí. Ah, vale, vale. Perdón. No, yo me gustó mucho la reflexión que hizo Manuel y de hecho a mí me daría la sensación de que por un lado Dios que estuvo presente e hizo los milagros le quiso también demostrar a Rabbi Eliezer de que por más que la halajá siempre terminara siendo, o casi siempre, evidentemente, porque esto demuestra que no era siempre, como él lo decía, que al final la halajá puesta en práctica tiene que ser posible poner en práctica por la mayoría, por la gente, por los que se hacen propio de la Torá. Y de hecho, da la sensación que ahí el grupo que lideraba Rabbi Gamliel lo que justamente hacía era reafirmar la aceptación de la Torá en Har Sinai. Porque dijo, oye, nos la has dado a nosotros, es nuestra, nosotros nos la apropiamos y lo hacemos. De hecho, haciendo un poquito de spoiler, si te fijas, si lees lo que sigue después de lo que has comentado, Rabbi Akiva, que no vamos a decir que era un actor secundario dentro de la película, también lo condenó a Eliezer al Nidui, y el propio Eliezer se lo asumió como propio este apartarse de la comunidad, porque probablemente incluso él mismo, que era un sabio y que era un conocedor de la halajá y que sus palabras eran halajá en sí misma, pudo haberse dado cuenta de que se excedió en sus capacidades o en su elevación de nivel respecto del resto, que se superaba y no podía, digamos, cualquiera de las dos opciones, me da la sensación, ¿no? Ojalá que tengamos presidentes en nuestros países que se den cuenta como Eliezer, así como dijiste tú, Gastón, que se excedió en sus posibilidades y que se pongan autocoto, o sea, que se autocontrolen. Ojalá. En muchos países necesitamos líderes así. A modo de, para poder cerrar, yo les quiero dejar algunas reflexiones y algunas preguntas. Primero que, bueno, primero sugerirles que terminen de leer el resto, el que lo quiere me lo pide, si no lo encuentra, porque el final es para otra clase. O sea, desde acá, desde lo que dijo Gastón de Rabbi Akiva, desde ahora hasta el final de la siguiente parte, que es más breve todavía, es para otra clase aparte. Pero a mí me gustaría que nosotros tengamos en cuenta el periodo en el cual se desarrolla esta discusión, este Mahloket, que es en segunda o tercera generación después de la destrucción del segundo templo, en el cual ya no había más una presencia tan fuerte de Dios, sino que realmente todo el funcionamiento de lo que se llama judaísmo, o el culto, o la abodá, pasó realmente a manos del hombre, a manos de los rabinos. De hecho, a partir de ahí empieza a surgir esta figura que se llama maestro o rabino. Antes de esa época no existían prácticamente, o no tenían tanto peso o no tenían tanta relevancia. Antes de la destrucción del templo de Jerusalén, la segunda destrucción, en el año 70, había una presencia de Dios que era casi absoluta. Dios legislaba, en la época del Tanaj, inclusive en la época de la Biblia, a Dios se le iba a consultar por casos puntuales, como sabemos que Moshe consultó un montón de veces. Dios hacía y deshacía. Después de la destrucción del segundo templo, realmente la Torá pasa, la Torá concebida no como los 5 libros de Moisés, sino como la tradición hebrea, no solamente los 5 libros de Moisés, pasa realmente a tener que ser manejada por los hombres. Y si los hombres no iban a tener autonomía y iban a depender de que venga una Bat Kol siempre para resolver los dilemas, seguramente íbamos a estar en problemas, sobre todo cuando la Bat Kol no viene. Eso es un punto. Otro punto, que es más una pregunta, quizás esta su guía se trata de una crítica a aquellos que esperan que Dios todo lo solucione, que
que no tomen el toro por las astas y que no tomen los temas para resolverlos y que esperen siempre a que Dios intervenga en el devenir de la historia para solucionar tal o cual problema? Es una pregunta que yo se las dejo. No les voy a, les aseguro que no les voy a dar la respuesta. Bueno, y por último, para no extenderme, quizás una posible conclusión de lo que nos presenta esta subguía es que la principal preocupación del Talmud, o la preocupación de Hazal, digamos, de Jajamim Zichronam Libraja, de nuestros sabios que fundaron el nuevo judaísmo después de la destrucción del templo, en realidad esa preocupación no sería el proceso por el cual se llega a la verdad y no la verdad por sí misma. ¿Se entiende? Que por aquí se puede llegar a entender la razón por la cual, si Rabí Eliezer tenía razón, porque evidentemente que tenía razón, evidentemente que la tenía, ¿por qué finalmente Dios dice Juni Banai, mis hijos me han vencido? O sea, ¿qué dijo Dios con esto? Dijo, a pesar de que Rabí Eliezer tenía razón, igual mis hijos me vencieron. ¿Y por qué lo vencieron? Bueno, yo se los dejo. Bueno, amigos, perdón porque nos pasamos unos minutitos, pero bueno, valía la pena. ¿Alguien quiere decir algo antes de que nos despidamos? Si no, los saludo y los felicito por venir un jueves a la noche a estudiar Talmud. Para mí es un placer, me obligaron a preparar mucho material. Acá tengo el escritorio lleno de papeles que por supuesto no pude ver nada, como suele suceder, pero bueno, así es, y ojalá que algo les haya llegado a ustedes de dudas y sobre todo de interés para seguir estudiando. Bueno, les mando un abrazo entonces. Sí, es muy interesante la clase, perdón por la interrupción, pero si sigues el estudio del Talmud sería muy interesante. Muy bien. Se aprende mucho. Tomamos nota. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Y ayer Koyaj. Los veo mañana a las 5. Chao. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias a Hasta todos. luego. Abrazos. Hasta luego. Hasta luego.